Y bueno, teniendo en claro todos estos aspectos económicos que se han estado abarcando previamente, tópicos como demanda, oferta, competitividad, a su vez la gestión de pasivos, de recursos de pasivos y también activos, y a su vez haber analizado todo este ámbito minero, tanto de manera nacional y a la vez por una comparación con a nivel internacional con el caso de Australia. Para casos prácticos también es necesario tener en cuenta estos aspectos en lo que es la gestión de recursos y evaluación minera. Bueno, en este apartado tenemos los tópicos de costos, vida útil y vida económica, las cuales a nosotros nos van a ser indispensables para nosotros como entes rectores o representantes de una unidad minera de una empresa. Nosotros podemos tomar decisiones en aspectos económicos y para nosotros a su vez poder asignar de manera eficaz los recursos que tengamos. ¿Y mediante de qué? Mediante el análisis de indicadores económicos y a su vez analizar la financiación para que un posible proyecto minero que vamos a tener que dar el visto bueno pueda tener un valor indispensable, un valor adecuado y a su vez asumir o prever los riesgos y, eh, por los inversionistas y a su vez también un análisis de acreedores. En este apartado podemos mencionar los tópicos de costos de inversión, vida útil de activos, vida económica de equipos, el costo promedio ponderado de capital o el conocido WACC, por sus siglas en inglés, Weighted Average Cost of Capital, y el valor de reposición, que en conjunto cada uno de ellos nos van a permitir a nosotros, al realizar un análisis más a fondo, nos va a permitir optimizar y a la vez planificar financieramente desde un punto de vista económico, la etapa financiera en la cual vamos a inmiscuir a la empresa minera. Y a su vez también vamos a realizar una mejora en la administración del ciclo de vida de los activos que ya nuestra empresa pueda tener hasta la fecha. Y a su vez nos va a permitir a nosotros fortalecer la sostenibilidad, en este caso en el ámbito económico, de las operaciones mineras. Por otra parte, también como análisis económico, en este caso de costos, vamos a tener algunos aspectos importantes que es necesario recalcar. En este caso, el costo de inversión. Estos son todos los egresos, o también conocidos los famosos desembolsos, que en sí van a ser prácticamente necesarios para nosotros, ya que esta nos va a permitir dar o tener un punto de partida, como puede ser la construcción o la implementación o el inicio de un nuevo proyecto. En esta consideramos aspectos como el capital expenditure o el costo de capital, el cual vendría a ser una inversión inicial y a lo cual podemos relacionarlo también con los costos indirectos. Y a su vez también unos costos adicionales de estudios y permisos que se puedan dar para nosotros tener o llevar a cabo un análisis económico inicial. Como segundo punto, también es importante la vida económica útil de los activos, el cual nos va a permitir a nosotros analizar el periodo o el intervalo de tiempo en el cual los activos físicos o tangibles que nosotros tengamos en nuestra unidad minera van a poder operar y de esa manera generar beneficios. Aquí tenemos aspectos o tópicos claves como la depreciación contable, el desgaste que puede tener la máquina, la obsolencia programada, que son el número de años de rendimiento efectivo que puede tener nuestra máquina, y a su vez nos va a permitir, una vez ya analizado esto, planificar a largo plazo. Como tercer punto tenemos la vida económica de los equipos, y esta es, bueno, el intervalo de tiempo que los equipos van a tener un valor económico positivo y van a beneficiar a la empresa, para que después de ello, o una vez ya cumplido dicha vida económica, podamos reemplazarlo dicho equipo. Y esta está determinada por, bueno, el análisis de costo de mantenimiento, que ah, va a ser un poco más efectiva o va a ser un monto más alto mediante pasen los años y la maquinaria va a estar depreciando su valor.
Además, va a estar regido por la disponibilidad y eficiencia del equipo, la cual, como se ha mencionado antes, va a estarse reduciéndose de año en año. A su vez, también va a estar sujeta a los avances tecnológicos que se pueda tener, ya que, como sabemos, en el mercado actual y por toda la tecnología van mejorando a cada día, y esta puede permitir que, bueno, se desarrolle alguna maquinaria más eficiente que alguna. A su vez, del apartado de costos operativos crecientes. A su vez, como ya se les ha mencionado previamente, tenemos el apartado o el tópico del costo promedio ponderado de capital, el Weighted Average Cost of Capital, el cual esta nos indica, o es una tasa porcentual, el cual nos refleja o nos da a ver el costo del financiamiento total, y a lo cual nosotros podemos incluir el análisis de recursos propios y, a su vez, los recursos tercerizados. Y aquí podemos analizar componentes como el costo de deuda que se da, el costo de capital propio que podamos tener nosotros como empresa, la estructura del capital y el riesgo del proyecto. A su vez, esta va relacionado con el costo de oportunidad. ¿Esta qué es o qué refleja? Esta se da a entender como la rentabilidad. Esa es la palabra clave para este apartado, ya que por ello nos va a permitir a nosotros elegir tener un análisis entre dos opciones, eh, dos opciones de inversión, se podría mencionar, para nosotros poder tener o escoger una alternativa de inversión, la mejor entre ellas, y elegirlo a través de un análisis. Esta nos va a permitir a nosotros evaluar mejoras, claro, porque son dos proyectos distintos, por ejemplo, podría ser dos maquinarias distintas que nos permitirán casi la misma eficiencia, pero si al analizarlo ambos, tienen una disponibilidad mecánica eficiente, pero nosotros podemos diferir de uno con otro para así seleccionar el más adecuado. Como sexto punto, en este apartado tenemos el valor de reposición, el cual esta nos refleja el monto actual para nosotros adquirir un activo. Y esta se relaciona, como ya les he mencionado previamente, con la capacidad tecnológica, ¿no? Que tiene nuestra empresa para nosotros permitir el desarrollo de una operación. En este caso se podría mencionar el reemplazo de activos, ya que podemos anular o cancelar la operación de una maquinaria que ya está teniendo deficiencias, para nosotros reemplazarlo con una nueva que nos va a permitir mayor rendimiento y mayor ganancia económica, que es lo que al final necesitamos. Y como se le estaba mencionando, está sujeta al reemplazo por la tecnología, y se relaciona también con los presupuestos de capital, que es un análisis aparte, extenso, y donde también involucra la evaluación de precios del mercado, que suelen ser en su mayoría distantes o cambiables, ¿no? Son volátiles, se podría decir. Del mismo modo, acá también podemos incluir el análisis del CAPEX y OPEX, y esta vamos a disertar por medio de una comparación clave. Como se les ha mencionado previamente, el CAPEX es el costo de capital, o Capital Expenditure por sus siglas en inglés. Y esta nos está destinada a nosotros, principalmente a la adquisición de recursos, ¿no? Para que nosotros podamos mejorar los beneficios económicos en su medida. Acá, mayormente en el CAPEX, aplica lo que es el largo plazo. El CAPEX tiene una naturaleza de inversión. Se les ha mencionado ya que tiene un intervalo a largo plazo, es un activo importante, y se recupera mediante depreciación o amortización del equipo mm, de la maquinaria. Y tiene como objetivo, inicialmente, porque todo parte de ahí, es el inicio de crear capacidad productiva. Podemos mencionarlo ya aplicado al ámbito minero, la, la implementación de una planta concentradora, la adquisición de maquinaria minera como camiones. También podemos adicionar la implementación de chancadoras, y también todo lo que es infraestructura dentro del ámbito minero.
Por otra parte, el OPEX, son los gastos operacionales, o también por sus siglas en inglés Operational Expenditure. Estos son, bueno, son gastos, ¿no?, que en sí van a ser indispensables y a la vez necesarios para nuestra empresa para asegurar la producción. Esto en el intervalo de día a día, durante todos los días hábiles de operación que tiene una empresa. Estas no generan activos físicos y tienen una naturaleza de ser de gasto operativo, netamente operativo. Su análisis es, bueno, en un horizonte, se podría decir, es un ámbito a corto plazo. A su vez, esta viene a ser un registro contable, ya que se relaciona con los gastos periódicos que se dan. A su vez, el periodo de recuperación, esta se reconoce o se ejemplifica inmediatamente. Como se les ha mencionado, operacionalmente, el OPEX es indispensable para ello, ya que asegura la continuidad de las operaciones mineras. Por ejemplo, podemos mencionar ya en el ámbito minero, bueno, la suplencia de energía, como también de combustible. A su vez, los salarios de los colaboradores de la unidad minera, como también los reactivos, los costos de mantenimiento, todo ello. También podemos ejemplificar esto, lo que se les ha estado mencionando, mediante el ejemplo que se puede observar aquí en la parte media superior derecha de la presentación. Tenemos el ejemplo, tenemos ahí algunos aspectos o algunos gastos operacionales, como también de gastos de capital, y lo primero que nosotros debemos hacer es reconocerlos, cuáles pertenecen a cada apartado. Por ejemplo, acá tenemos las primeras tres apartados, las cuales son la compra de camiones, con monto asignado a compra de plantas, como también el desarrollo de accesos para minería, que son costos de capital. Y a su vez, los restantes, como son la compra de explosivos, la suplencia de energía eléctrica, los reactivos que se van a adquirir, como también el salario y combustible, vendrían a ser los gastos operacionales. En este caso tendríamos, ya que ahí se prevé o se menciona, se designa un monto a cada uno de ellos, en este caso millones de dólares, podemos hacer una relación simple, ¿no?, una relación aritmética simple para cada apartado, tanto para el CAPEX como OPEX. En este caso haríamos una suma de cada uno de ellos y tendríamos el monto necesario que debemos asignar a cada apartado. En este caso, para el CAPEX tendríamos un monto de 920 millones de dólares y para el OPEX tendríamos un monto de 238 millones. Y mediante este ejemplo simple podemos nosotros concluir que la empresa requiere una fuerte inversión inicial, que es común en todas las empresas. La inversión inicial es demasiado, pero esta está sujeta al periodo de retorno de inversión. En este caso, y mediante se relaciona también con el CAPEX, estas van a ser recurrentes para casos prácticos. En este caso que estamos analizando, los gastos van a ser recurrentes y a su vez necesarios para la producción. Todo ello o esta información hemos sacado de esta fuente, ¿no?, los Principles of Corporate Finance, que es un libro realizado por Brearley, donde podemos nosotros referenciar todos estos conceptos que hemos estado disertando hasta el momento. Del mismo modo, también es necesario para nosotros hacer un análisis de depreciación, ya que, como se lo hemos estado mencionando anteriormente, esta es la disminución continua y a la vez progresiva del costo o del valor que va a tener un activo. En este caso, podemos mencionar referente, o bueno, a causa del desgaste físico, que es común en cualquier maquinaria, por el hecho de la labor misma, ¿no?, que se ejecuta. A su vez, el envejecimiento también y la obsolencia tecnológica. Este proceso de devaluación de todo el valor durante todo este periodo de tiempo que hemos estado usando la máquina nos va a concluir que esta se considera como depreciación. Para nosotros tener un análisis de depreciación, tenemos como punto número 1 hacer un análisis por el método de línea recta. En este caso tendríamos a obtener o debemos a
tener como referencia la siguiente formulación, que la depreciación anual va a ser igual al costo de adquisición menos el valor residual, eh, todo dividido sobre la vida útil del equipo. Nosotros, para desarrollar o realizar este análisis por este método de línea recta, vamos a primero tener que determinar el costo de adquisición del equipo, estimar el valor residual, que para equipos mineros es un aproximado de 20 a 25% del costo inicial. Este es el valor residual que se le va a designar. Tercero, vamos a definir la vida útil de este equipo. Punto número 4, como siguiente paso, vamos a tener nosotros que calcular el costo depreciable y de esa manera dividir en los años de vida útil del equipo. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña ejemplificación de esto mediante el equipo que es el camión minero de acarreo. Tenemos un costo de adquisición de 4.800.000, que en el 20 a 25% sería el valor residual, $480.000, y tenemos designado, o la vida útil de este equipo va a ser de 8 años. Realizamos un cambio aritmético de toda esta formulación y como resultado vamos a tener que este camión minero va a tener una depreciación de $540.000. De la misma manera, nosotros podemos realizar esto, podemos ejemplificar también en el software del Excel, ya que con tablas dinámicas y automatización de fórmulas vamos a tener un análisis más óptimo de este ejemplo. Y bueno, de la misma manera también tenemos esta opción de el método de unidades de producción. Esta difiere en el anterior que estábamos mencionando, ya que al analizar nosotros de este modo, nosotros este método nos va a permitir designar o distribuir la depreciación según el uso real del activo. En este caso, en el activo podemos mencionar a la producción de este equipo, las toneladas, las horas que trabaja y los metros que recorre. Todo ello relacionado a esta fórmula que se les menciona, el cual sería depreciación por unidad es igual a costo depreciable sobre la producción total estimada. En este caso tenemos el ejemplo de la perforadora. Del mismo modo tenemos el costo de adquisición, que son 3.500.000, su valor residual sería de $350.000 y la producción estimada sería de 900.000 metros. Del mismo modo hacemos un cambio en la fórmula inicial y nos sale que, bueno, la producción o la depreciación por metro sería de 3.5 metros. Del mismo modo, nosotros también tenemos la opción de realizar este método a través del Excel para de esa manera simplificar lo que es la realización de este análisis. Por ejemplo, tenemos de esa manera las siguientes ejemplificaciones, el cual aplicadas ya a un entorno minero, la elección de estos dos métodos, con cada uno de ellos, va a depende del tipo de activo que estamos usando, ya que estas son diversas, y también de su patrón de utilización, ya que podemos tener algunos equipos de uso continuo y como a su vez algunos que raramente se llegan a utilizar. Por ejemplo, el método de línea recta suele emplearse en este caso para activos cuyo desgaste ha de estar relacionado a través del paso del tiempo. Y el método por unidades de producción se le relaciona principalmente a análisis para equipos cuya pérdida de valor o depreciación eh, está directamente relacionado a su nivel de uso. Y bueno, para continuar con esta disertación, tenemos el apartado de cálculo de vida útil de los equipos mineros. Ya hemos mencionado lo que es la depreciación y cómo nosotros podemos analizar económicamente todo este apartado. En este caso, la vida útil de los equipos mineros a nosotros nos asegura, o prever este concepto, a nosotros nos va a asegurar cuánto es el periodo óptimo y la operación técnica que vamos a tener el equipo a predisposición, a lo cual va a ser rentable durante ese intervalo de tiempo. Para ello, tenemos aspectos
que están ínfimamente relacionados a este concepto. Por ejemplo, tenemos las horas efectivas, la disponibilidad mecánica de los equipos, el, apartados como el MTBF, de sus siglas en inglés, Mean Time Between Failures, y MTTR, o Mean Time to Repair. En este caso, el primero sería tiempo estimado antes o durante las fallas de qué, de los equipos, y la segunda sería tiempo estimado para, para repararse que los equipos. En este caso puede mencionar que un MTBF alto nos va a asegurar una mayor confiabilidad, mientras que cuando este valor en el tiempo de reparo sea bajo, esto nos va a asegurar o nos indica que hay una menor mantenibilidad de este equipo. También tenemos que tener en cuenta o incluir en el análisis de las horas acumuladas de trabajo de cada equipo, así como también las condiciones operativas que se dan. En este caso pueden incluir factores como el estado de las vías, las pendientes que va a recorrer, abrasividad del entorno, la humedad, temperatura, que estas van a ser diversas según el entorno de trabajo o la geolocalización de cada unidad minera. También es necesario realizar un mantenimiento preventivo donde nosotros podamos prever o tener en cuenta o recopilar todos estos datos de nuestros equipos mineros para nosotros así tener o asegurarnos la continuidad de la vida útil del equipo. Como también tenemos aspecto de la utilización, ¿no? En este caso, la utilización va a ser igual a horas trabajadas, no está dividido a las horas disponibles, multiplicadas por el factor de 100. En este caso, la utilización es afectada por el tiempo de espera de material, la congestión en el entorno operacional de la mina y, bueno, el clima, que es el factor más importante, ya que este es indispensable, ya que en cada entorno minero cada uno es diverso y el clima va a perjudicar de diversa manera a cada unidad minera. Para ello, ya teniendo en cuenta todos estos aspectos, todos estos conceptos que hemos estado abarcando y las formulaciones, tenemos este ejemplo, ¿no? En el cual vamos a analizar a grosso modo el, el cálculo de la vida útil de un equipo. Para, para, este, para esta oportunidad te hemos traído el ejemplo del camión minero. En este caso, el entorno sería fuera de la carretera. Tenemos la data de este camión como vida máxima de 80.000 horas, las horas programadas, que son 7.300 horas programadas, disponibilidad mecánica de 88%, utilización del 82%, coste de adquisición son de 3.5 millones de dólares y el valor residual es de 350.000 dólares. Para ello, como un cálculo simple o inicial, ya nosotros hemos estado previendo anteriormente todas las fórmulas o los valores aritméticos que debemos reemplazar. Tomamos como referencia los datos y sintetizamos y a la vez reemplazamos cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos como horas efectivas anuales 5.267.68 horas y vida útil en años tenemos ya abarcando en contabilidad o bueno, en el ámbito minero son 360 horas efectivas por año. En este caso, al realizar el análisis tendríamos 15.19 años, que para efectos prácticos se simplificaría solo a un intervalo de 15 años. También tenemos el análisis de depreciación anual, en el cual nosotros realizamos un reemplazo de ello y nos va a resultar el valor de depreciación. Tenemos el tiempo según las fallas del equipo. En este caso van a ser, bueno, a través de un análisis de costos, nos va a dar un costo de 207.373.27 dólares por año. Este es un costo que nos va a hacer, que va a resultar a nosotros. Como también el costo por fallas, que son ya una vez reemplazando o teniendo en cuenta el costo que hemos estado abarcando, que tenemos para ese intervalo de tiempo, ya haciendo el reemplazo tendríamos un valor de 260 horas. Ahora, el tiempo para
mediante reparaciones de la máquina, tendríamos un tiempo de 8 horas. Para a su vez, con todo lo mencionado previamente, teniendo en cuenta cada uno de la data por el que han estado resultando de las operaciones, la disponibilidad mm, mecánica sería del 97.1%. Y está, bueno, aplicado ya a un entorno minero y real. En mina se usa un 88%. Y en este caso, nosotros incluimos las demoras logísticas, los repuestos, y de esa manera, esa es la media de análisis, el 88% para casos mineros. En este caso, podemos concluir que dicho camión puede operar o va a operar o efectivamente, durante un periodo de 15 años. Y a su vez, si nosotros cambia el entorno de trabajo del camión, las horas efectivas van a estar sujetas a cambio también, ya que el aumento progresivo de los costos y a su vez la obsolencia programada hacen que la vida económica se reduce y acabe antes de lo previsto. Como también esto se puede desarrollar en el software del Excel para automatizar nuestro análisis. Por otra parte, también tenemos el famoso WACC, ¿no? O el Weighted Average Cost of Capital, o el costo promedio ponderado del capital. Este es un porcentaje, o también es conocida como una tasa. En este caso es una tasa mínima. ¿Mínima de qué? De rentabilidad, que estas son exigidas por los proveedores del capital, los inversionistas, o también conocidos como acreedores o accionistas. En el WACC, costo promedio ponderado capital, hay factores que influyen, como el nivel de endeudamiento de una empresa, las tasas de interés del mercado que van a ser diferenciales con respecto al año que podamos analizar. El riesgo país, que esta va a disertar o va a ser diversas en las distintas zonas geográficas del globo, ya que no es lo mismo analizar o tener un análisis de costos en el ámbito nacional, en este caso de Perú, porque existen amplias confrontaciones sociales y estas van incluidas en el riesgo país que pueden reducir el valor de mercado de una empresa, como también el riesgo, en este caso en el sector minero, como ya les he mencionado, los factores sociales pues, suelen ser un aspecto influyente en lo que es esto, como también una inflación que se pueden dar. En este caso, una inflación inesperada resultaría completamente crítica para la empresa. También los cambios de política tributaria, esto se relacionaría con aspectos de normativas y leyes que se puedan modificar, que puedan beneficiar o perjudicar a la empresa. Como también la estabilidad económica, que es lo más esperado por todas las empresas, ya que nos aseguran una continuidad óptima del proceso productivo de nuestra empresa. En este caso, los componentes del WACC son: 1, el patrimonio; 2, la deuda; el valor total de los activos; el costo total del patrimonio que tengamos en nuestra empresa; costo de la deuda; y el impuesto que se puede dar. Cada uno de ellos se pondera según su participación. Por ejemplo, el patrimonio viene a ser un costo mayor a los demás. ¿Y esto por qué? Porque tiene un mayor riesgo. Una deuda es un costo ínfimamente menor que todos, ya que este es un beneficio tributario. En síntesis, podemos decir que un weighted average cost of capital, en este caso, si fuera alto, nos exigiría a nosotros como empresa tener una mayor exigencia en cuanto a rentabilidad. El WACC relacionado a la minería se incluye el análisis de evaluación de proyectos. Nosotros, mediante ello, podemos valorar una empresa minera. No podemos hacer un cálculo del BAM o el valor actual neto, como es conocido, como podemos hacer la comparación de una y otras alternativas de inversiones en el entorno minero, como se va a ejemplificar posteriormente en las tabulaciones de Excel, y la evaluación de reemplazo de equipos. Está relacionado a lo previo que estábamos abarcando. A su vez, como ya les he mencionado, incluye también en el ámbito minero plantas concentradoras y evaluaciones de ampliaciones de proyectos como exploraciones. A su vez, también para nosotros es importante
tener en cuenta el coste de oportunidad. Y esto incluido o está relacionado a, a las decisiones que nosotros vamos a tener a futuro al analizar un proyecto minero. El coste de oportunidad es el beneficio que se va a dar a la empresa económicamente que va a dejar de obtener al elegir una alternativa en lugar de otra. Por ejemplo, esta viene a ser o está relacionado a los recursos limitados que podamos encontrar en lo que es el costeo minero y a su vez esta o el análisis correcto o la implementación correcta de este apartado nos va a nosotros permitir seleccionar mejores inversiones, ya que podemos identificar o discernir una opción de otra. Y a su vez, al elegir nosotros una opción, vamos a asegurar rentabilidad y a su vez maximizarlo, dicho apartado de rentabilidad. Y esta podemos nosotros ajustarla o reducir el riesgo económico que pueda incluirse. Por ejemplo, en minería, el costo de oportunidad a nosotros nos va a beneficiar de este modo. Vamos a priorizar proyectos netamente rentables. Esto mediante el análisis comparativo. De esa manera, a dicho proyecto ya seleccionado, vamos a permitirle, vamos a darle una optimización y vamos a asignarle el capital. A su vez, nos va a permitir a nosotros analizar un reemplazo de equipos, como también justificar inversiones de expansión y reducir el riesgo financiero. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte inferior una ejemplificación de dicho. Mediante estos datos, tenemos un capital disponible de 5 millones de dólares. Tenemos un proyecto A, el cual tiene un coste de oportunidad de 15% anual y un proyecto B, el cual tiene un porcentaje de 19% anual. Mediante el cálculo, el cual sería la reducción o la resta de la rentabilidad mayor sobre la rentabilidad menor de dichos proyectos, nos darían como resultado el costo de oportunidad obtenido. En este caso sería un 4%, el cual traducido a monto real en dólares sería $200,000 por año. En este caso, la empresa va a dejar de percibir $200,000 anuales al elegir la alternativa con la cual sea menos rentable entre los dos. Esto está estrechamente relacionado con el apartado previo, el cual es el costo de promedio ponderado del capital, ya que esta va a ser la rentabilidad mínima exigida por los proveedores del capital. Y esta, a su vez, tiene que superar o tiene que tener un valor mayor en cuanto a costo de capital, beneficio potencial de las alternativas, que las cuales son el coste de oportunidad. Como siguiente apartado tenemos el valor de reposición de los activos. Esta va a ser, o bueno, entender esto va a ser necesario para nosotros en un entorno minero, económico minero, ya que esta va a ser necesaria para sustituir un activo por otro, sustituir una maquinaria obsoleta por una eficiente. En este caso tendríamos que analizar aspectos como el precio de la maquinaria que se va a estar incluyendo, que se va a estar reponiendo, su transporte, seguros, incluyendo el transporte, tenemos el tema de los seguros que se van a dar mediante el transporte del lugar de embarque hasta la mina. También tenemos costos de importación, como costos de instalación y montaje de la maquinaria. También podemos mencionar la inclusión de los costos de puesta en marcha, costos de ingeniería y los costos de pruebas operacionales. En este caso, nosotros podemos estimar un valor de reposición de activos mediante el método de precio de mercado, el método de actualización de índices y por el método del reemplazo, que es el más usado hasta la fecha. En este caso también tenemos el ejemplo práctico, es un ejemplo sencillo para poder entenderlo, el cual está aplicado a la minería. Tenemos, por ejemplo, los costos actuales de un equipo. El equipo adquirido hace 8 años o sea, 8 años previos ya tenía un equipo que ha estado siendo útil hasta este periodo de tiempo por la mina. Esto fue adquirido con un precio de 3.800.000
pero se ha previsto ya hacer un reemplazo del equipo por uno nuevo que con las nuevas tecnologías y todas las optimizaciones que se han dado durante este periodo de tiempo tiene un valor específicamente o claramente más alto, el cual sería el precio nuevo de 4.900.000 dólares. A esto se le suma el costo de transporte, más instalación, más la capacitación del personal que va a usar, la maquinaria y el costo de puesta en marcha. Todo ello nos daría un valor de 5.180.000 dólares. Y bueno, de esa manera concluimos que se requiere invertir un monto de 5 millones como resultado que se ha dado previamente de 5.180.000 dólares para reemplazar dicho equipo. Y del mismo modo, las aplicaciones en minería son diversas de este análisis, como por ejemplo podemos utilizarlo en planes de renovación de flotas de equipos mineros, como también para determinar necesidades futuras de inversión. Del mismo modo, también lo usamos para calcular coberturas de seguros, actualizar valor patrimonial del proyecto, evaluar proyectos de reemplazo como el ejemplo que se ha analizado previamente. También incluimos el análisis de costo del ciclo de vida y el análisis de optimización de una gestión estratégica de activos. Bueno, como conclusiones tenemos que todo ellos, cada uno de los apartados que hemos estado mencionando durante este transcurso de la presentación, tanto el WACC, el costo de oportunidad y ahora el valor de reposición de los activos, cada uno incluidos o integrados con cada uno de ellos, nos va a permitir a nosotros tomar unas decisiones técnicas, financieras y estratégicas para nosotros poder realizar una adecuada gestión de manera eficiente y a su vez sostenible. Y la rentabilidad, que es un aspecto fundamental en todo lo que concierne costos operativos, análisis, en este caso los activos mineros que vamos a estar realizando. Y como para finalizar este apartado de presentación, cabe resaltar la estructura financiera óptima, ¿no? que se designa, que se sugiere empresarialmente. En este caso, la target sería, bueno, el modelo de 60-40, en el cual el patrimonio debe ser, bueno, está en el intervalo del 60% y la deuda no debe superar el 40%. En este caso, esta estructura 60-40 nos va a ayudar a nosotros a reducir y a la vez mitigar, se puede mencionar en cierto modo, los riesgos que están relacionados a esta industria, en este caso la industria minera. Y considerando también las fluctuaciones de precios, nos van a ayudar a superar el límite de endeudamiento que podría tener nuestro proyecto, nuestra empresa. Y en este caso reduciríamos el riesgo de default, que en este caso, o para casos prácticos de minería, sería una penalización que tendría que hacerse cargo la empresa minera. Y por ello, como siguiente apartado, lo que vamos a hacer es ejemplificar, en este caso, en el software del Excel, eh, un ejercicio práctico aplicado a minería. Vamos a abarcar ello. Y para finalizar este apartado y lo que concierne a mi participación, voy a explicar acerca de este ejemplo de que de todo el listado general de los ejercicios que se han planteado, en este caso en el Excel, este ha sido el ejercicio más idóneo que hemos podido encontrar porque en sí resume a grosso modo diversos aspectos que hemos estado trabajando durante el desarrollo de este apartado. Bueno, aquí tenemos la premisa, el cual nos menciona, o bueno, hace hincapié en que para un proceso robotizado de perforación y voladura se van a instalar, bueno, se necesitan analizar tanto el costeo de dos máquinas, las cuales ahí nos designan los costos mencionados y estas tienen una tasa anual de 12%. Se nos pide que se determine cuál de las dos alternativas en si ambas opciones son mutuamente excluyentes, lo cual nos menciona o nos quiere decir que ante todo caso debemos escoger solo una opción y dentro de ello debemos seleccionarse o debemos incluir el criterio del valor presente en el análisis del ejercicio. Y bueno, en este caso se menciona, ¿no? que
empresa necesita adquirir una maquinaria, en el cual aquí tenemos dos opciones, tanto que es la maquinaria X y la maquinaria Y. Ambas en sí van a realizar el mismo trabajo, por lo que el criterio de decisión va a pasar íntegramente a cuál de ellas represente el menor costo económico durante toda o el transcurso de toda su vida útil. En ello vamos a considerar el valor del dinero en el tiempo. Para ello se ha incluido el de porcentaje anual del costo. Bueno, vamos a pasar a analizar la información de todo el problema. Tenemos, no, bueno, el costo del material o el costo inicial que se va a dar para cada equipo. En el primero tenemos un costo inicial de $280,000 y en el siguiente equipo tenemos el costo de $450,000. Un costo anual de operación tenemos para el equipo X un monto de 60,000 y para el material Y tenemos un costo de 40,000. El valor de rescate, que va a ser el valor final ya una vez culminado el periodo de operativo correcto de la máquina, va a ser de $70,000 para el material, el equipo X, y del material o del equipo Y va a ser de $95,000. Tenemos una vida útil de 3 años para el equipo X y para el equipo Y 6 años. Ambos tienen una tasa de retorno anual de 12%. Cada uno de ellos, debemos entender previamente, tiene un significado económico en los cuales se ha previsto, se nos ha mencionado. Por ejemplo, en el costo inicial, mm, ya hemos analizado previamente, este es el costo que la empresa debe embolsar o debe costear para comprar la máquina en el momento inicial, o sea, el momento cero. Por ello, en el ejemplo práctico que se ha dado en el Excel, aparece con una referencia negativa, o sea, es un gasto para tantos materiales, tanto para el equipo X y el equipo Y. Segundo punto, tenemos el costo anual de operación. Esta nos va a representar todos los gastos que va a requerir la máquina. En este caso, el intervalo sería, o lo que vamos a usar para este ejercicio, sería anualmente. Esto hace referencia al costo que se necesita para poder operar dicha maquinaria por año. Aquí, no sé, a grosso modo podemos incluir también que se adicionan apartados como mantenimiento, costo de combustible, tanto costo de lubricantes, repuestos. Se incluye también mano de obra y a la vez la suplencia de energía. Dichos costos también van a ser negativos porque representan en sí la salida de dinero. Aquí entra el valor, bueno, uno de los tópicos importantes e indispensables que hemos estado, o valor de salvamento también llamado, hemos estado abarcando previamente. Y esto nos indica que, bueno, es el valor, bueno, la reposición que vamos a tener, ya que vamos a lograr vender la maquinaria, pero a un costo mínimo, no al costo promedio que se ha adquirido anteriormente. Esto sí, como se ve en el Excel, aparece como un flujo negativo. En este caso, el flujo negativo va a pasar a ser positivo. Tercer punto, la vida útil. Esto nos indica el número de años, como hemos estado mencionando también previamente, en los cuales las máquinas van a poder trabajar adecuadamente. Esto antes de ser reemplazada. Acá en el ejercicio tenemos que los periodos de tiempos no son los mismos. Por lo tanto, va a ser necesario para nosotros comparar esto al inicio, el costo inicial, o, mm, o después o superior a ello, también tendríamos que sumar los costos unitarios de cada uno. Pero es necesario igualar el horizonte de análisis. Para ello, cuando tenemos dos vidas útiles distintas como en la aplicación de este ejercicio, nosotros debemos compararlas o, bueno, equipararlas a un periodo de tiempo, a un mismo periodo de tiempo. Para este caso se usa el método del mínimo común múltiple, en este caso en el Excel. Como se puede observar, tenemos como referencia los años
de cada tipo de máquina, en este caso 3 y 6, y sacamos el mínimo común múltiplo. En este caso sería el intervalo de 6 años. Entonces, la maquinaria que está evaluada en un intervalo de 3 años, su análisis va a pasar a ser de 6 años. Entonces, el método de comparación va a ser el mismo. Ese es el punto de partida en el cual vamos a tener que analizar este ejercicio. También incluimos el porcentaje, ¿no?, anual, que es 12%. Entonces, en el año 0, la empresa compra la máquina. No existe producción ni operación. Y eso, como se ha mencionado, aparece como un flujo negativo para ambos. Año número 1, la máquina va a comenzar a trabajar. No se compra otra máquina y no existe rescate. Lo único que se puede mencionar es el coste de operación de cada uno. En este caso de ambos sería el flujo negativo de $60,000. Para el año 2 también tendríamos el mismo comportamiento y el flujo negativo sería de 60,000 para ambos. En el año 3, acá ocurre algo interesante, ya que es el año importante o punto de referencia, se podría mencionar, ya que para el equipo X termina su vida útil en este intervalo de tiempo. Esto significa que, bueno, van a ocurrir 3 operaciones al mismo tiempo. La primera trabajó durante todo el año correctamente, por ello se generó el coste de operación negativo de 60,000. Pero una vez de haber trabajado el segundo año adecuadamente, del mismo modo, al término de ese año y al inicio o al pasar al siguiente año, el cual sería el tercero, la empresa va a tener que requerir a la venta de la maquinaria. Y como se ha mencionado previamente, el valor de salvataje va a ser para el equipo X de $70,000. Entonces ahí se correspondería a un flujo positivo, ya que sería un ingreso o el valor de recuperación de esta maquinaria. Y como tercera operación tendríamos que el horizonte de análisis, como se ha mencionado, hemos equiparado a 6 años. Para el equipo, la maquinaria IE, se seguiría siendo productivo durante ese intervalo de los 3 años más. Pero al término del sexto año, la maquinaria ya habría culminado su vida útil y entonces tendríamos que recurrir a costear otra. En este caso sería para comprar la siguiente máquina una reducción, un costo de $280,000. Pero acá tenemos algo interesante, ya que el Excel nos permite reducir todos estos pasos y nos permite a su vez realizar la suma tener la guía o la suma de todos los gastos de todos los costos que hemos estado teniendo. Por ejemplo, acá para el material X hemos tenido gastos operacionales de $60,000. A su vez hemos cambiado la maquinaria, que ha sido un ingreso, en este caso positivo, de $70,000. Y a su vez, como hemos cambiado la maquinaria, hemos reducido, hemos generado un ingreso más a las operaciones, a la mina. En este caso, como es una maquinaria nueva, pero del mismo modelo, se genera un flujo negativo de $280,000. Y todo ello lo automatiza el Excel, porque según los parámetros que le hemos mencionado, lo he realizado y le ha dado este valor. Bueno, pasando al análisis del año 4, acá ya se está usando la segunda máquina, ¿no?, la ya adquirida. Entonces, del mismo modo, solo incluiría el costo operacional para este año. Para el año quinto año también ocurriría lo mismo, ya que solo es un costo operacional de $60,000. Pero en el sexto año ocurre algo distinto, ya que las dos máquinas, tanto la tipo o la maquinaria X o la Y, han cumplido ya por segunda vez y el otro por primera vez, han cumplido sus años operacionales, su vida útil operacional.
Entonces, acá tenemos el costo de operación y lo incluimos más el valor positivo del valor de rescate que hemos adicionado, más el flujo neto que se ha resultado durante todos estos años, nos daría un resultado de 10.000. Por eso en el Excel, al año final, nos ha resultado un valor de 10.000 en recuperación. Esto es positivo. Y de esa manera, ya gracias al Excel, tendríamos una referencia sobre el flujo o caja de flujo de cada uno de los materiales. Lo mismo pasa con la maquinaria tipo Y del mismo modo. El año cero cómo se compra y es un flujo negativo inicial con un costo más alto que todos. Del año 1 al 5 solo son costos operacionales de $40.000 y para el año 6 ahí bueno tenemos las tres variables, costo operativo es negativo, la venta de la maquinaria suma un poco, se recupera, pero como resultado, y haciendo una resta entre ambos, tendríamos un flujo positivo de $55.000. De esa manera, una vez ya organizados nuestros ingresos y egresos, mm, tendremos que entender que bueno, el dólar tiene un valor fluctuante demasiado cambiante. Y esto puede generar, bueno, para nosotros intereses y a la vez puede perder el valor adquisitivo de dicha maquinaria. Para ello, los flujos deben convertirse a su equivalente al año cero. En este caso sería la tasa de retorno del 12% que se ha mencionado previamente. En este caso, para, para realizarlo ello se ha recurrido a esta formulita en el Excel, el cual nos recopila todo y nos permite automatizar y tener como referencia cada uno de los valores. En este caso usamos el valor final al sexto año. Se incluye también para el valor actual el flujo de caja inicial del año cero y como valor final tendríamos que todos los intervalos o bueno el flujo de caja resultante de cada año también se incluiría. Y de esa manera tendríamos resultante, ¿no? Para el material X un valor de bueno negativo de 640.000. $694.11 y para el material Y tendríamos un valor de $566.326.34. Ahí se puede ver. Entonces, una vez ya nosotros concluido con bueno, el análisis comparativo de cada uno y ya tener claro todo este panorama de cuál es la opción más viable, vamos a tener que bueno, visualizar y optar por la maquinaria que sea más, que tenga menor costo. En este caso, mediante esta metodología del valor presente, primero después de analizar los 6 años, el mínimo común múltiplo, después de realizar o incluir el porcentaje de tasa de 12% y teniendo los valores ya finales del cuál sería el costo total, y analizando tanto el material X y Y, podemos concluir que la empresa debería seleccionar la compra, bueno, la alternativa de la opción de la maquinaria Y, porque en sí tiene, en este análisis íntegro de los 6 años, va a tener un valor menor presente en lo que es en costos. De esa manera nosotros podemos culminar esta explicación y ya habiendo abarcado todo lo relacionado a los tópicos de lo que es mi presentación, doy como finalizado este apartado. Muchas gracias.